Rab Jacob Haim Sofer, conocido como el Kaffa Haim. Época Aharonim, año 1870 al 1939. Bagdad, Irak, Jerusalén, Eretz Israel. Rab Jacob Haim estudió en Bagdad de boca del Rab Yosef Haim, el Ben Ish Hai y su Rab Abdallah Sameach. A sus 34 años, luego de visitar Jerusalén, decidió asentarse allí permanentemente. La obra principal del Rab Jacob Haim es el Kaffa Haim, un clásico monumental sobre Alajá, que cubre la sección Ora Haim y parte del Yoreh De'ah del Shulchan Aruch. El Kaffa Haim examina las opiniones alágicas de los Rishonim, de cientos de Aharonim y de algunos sabios cabalistas, cuando estas últimas son relevantes al alajá. Su santidad era reconocida en todas sus acciones. Sus hijos atestiguan que respetaba la santidad del Beit HaKnesset, sinagoga, al punto de que finalizaba sus rezos fuera del mismo, para no tener siquiera la posibilidad de hablar una palabra allí dentro que no fuese relevante al rezo. Las decisiones alágicas establecidas en su obra son ampliamente seguidas en todo el mundo judío. Solía rezar en las tumbas de los justos. Esta fue una de las razones que lo llevaron a visitar a Israel por primera vez en el año 1909, junto a su amigo el rabino Sadak Hussein. En esa ocasión tuvo el sejud de reunirse con el Rishon LeZion, Yissa Beraká. Fue en el año 1909 cuando finalmente se estableció en Jerusalén, Israel, y compuso la mayoría de sus obras en la recién fundada Yeshiva Shoshanim LeDavid. Sus obras son conocidas por discutir las tradiciones originales de los judíos iraquíes. Que la Torá y el sejud del rabino Jacob Haim Sofer, el Kaffa Haim, esté con nosotros delante del Eterno. Amén.